Deseo que estén bien, deseo que Dios les esté bendiciendo en gran manera. Seguimos tratando temas acerca de la oración y estamos tratando el tema del que nos habla el apóstol Pablo, el tema que trató con Timoteo. Y vamos a leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 2. Leamos los versos 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8. Hago la lectura. Si usted tiene Biblia, abra su Biblia ahí en esa cita. Primera a Timoteo, capítulo 2, versos 1 al 8. Si no tiene Biblia, escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos a nuestro Dios. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por tu atención, por tu cuidado, por tu provisión, por tu presencia con nosotros, te lo agradecemos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos permites estar reunidos, nos permites el tener tiempo para estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, que podamos aprender y que podamos usarlo en nuestra vida. Haznos sabios para eso. Señor, estamos pues en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar el tema, ¿por qué orar por todos? ¿Por qué orar por todos los hombres? En este pasaje, desde el verso 1 al verso 7, el apóstol Pablo usa la palabra todo de alguna forma. Todo. Usa la palabra todo 6 veces. De alguna forma la usa. 3 veces se refiere a todos los humanos. Otra dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así que el apóstol usa la palabra todo, dije, de algunas maneras y varias veces. Y miren esto. Esto es significativo porque el asunto que estamos tratando es por qué orar por todos los hombres. No es solamente orar por los hombres, es por todos los hombres. ¿Por qué orar por todos los hombres? Cuando estamos usando la palabra todos, solo estamos usando la palabra que el apóstol usó, por todos los hombres. Esto significa que no ha de haber exclusión de ninguno. Es decir, debemos orar por todos los hombres. Que quede claro, ningún hombre debe ser excluido de nuestras oraciones. Hemos de orar por todos los hombres. Los cristianos deben orar por todos
los hombres, por todo tipo de personas, sean judíos, sean gentiles, sean autoridades, sean los enemigos, sean los de otra cultura, sean los de otra raza, por las personas aún que parecen imposibles de que cambien. Solamente Dios puede cambiarlas. Por eso es necesario orar por ellas. Aún dije, por aquellas personas que parece imposible de que cambien. De repente escuchamos expresiones como: no, ni volviendo a nacer cambia esto. No, sí, volviendo a nacer sí cambia. Y el único que lo puede hacer nacer otra vez es Dios, es el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de la persona. Por eso la necesidad de orar por esas personas, para que cambien. Nada es imposible para Dios. Dios puede hacer cambiar a toda persona. Debemos de orar, dice Pablo, por todos los hombres. Un hermano platicaba de un amigo suyo, cristiano. Dice: tengo a mi mamá, que es abuela. Y dice, y no solo es abuela, es bisabuela. Y ella se acuerda de los nombres de todos los bisnietos, y son 37 bisnietos, y de todos se acuerda de su nombre. Y dice este hermano: cuando le pregunté a mi amigo por qué es que su mamá se acordaba de los 37 bisnietos, de sus nombres, y dice, la respuesta que da mi mamá es que cada día ella ora por sus 37 bisnietos, por todos sus nietos y por sus hijos. Y dice, y ella ora por nombre, por cada uno. Por eso, porque todos los días ora por ellos, por nosotros, dice, se acuerda de nuestros nombres. Hermanos, es una necesidad. La Biblia nos lo enseña. Es una necesidad el orar por todos los hombres. Y cuando dice por todos los hombres, el apóstol Pablo hace una aclaración o habla de una manera más directa por quiénes orar. Sí, al principio de una manera general, él dice que hay que orar por todos los hombres. Pero luego dice en el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto es, el orar por todos los hombres incluye a los gobernantes. A eso se refiere cuando dice reyes y los que están en eminencia. Aquellos que de alguna manera tienen autoridad. Así que el orar por todos los hombres incluye el orar por los gobernantes. Orar por los gobernantes. La Biblia, la versión de las Américas, dice que debemos orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. La Biblia latinoamericana dice de igual manera, de orar por los reyes y por todos los que están en autoridad. O sea, todos los que tienen alguna autoridad. Y esto, hermanos, de orar por los que están en alguna autoridad, tiene vigencia aún en nuestros días. Tiene vigencia para toda región y para todo tiempo. Es un mandamiento que está en vigor ahora y en todo lugar. Orar por los que están en una posición de autoridad.
El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos recuerda que debemos de orar por los presidentes, por los reyes, por las reinas, y que debemos de llevarlos a ellos ante el trono de la gracia. En Romanos, el capítulo 13, encontramos algo que tiene relación con esto que decía el apóstol San Pablo. Romanos, capítulo 13, verso 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Esto de llevar ante Dios a los que tienen una posición de autoridad tiene relación con lo que acabamos de leer. Hay una relación estrecha. Aunque Pablo a Timoteo ya le ha dicho que hay que orar por todos los hombres, especifica que hay que orar por las autoridades. Y miren esto, hermanos. Pablo le dice a Timoteo que hay que orar por todas las autoridades, por esas autoridades que no se estaban portando bien con los cristianos. Era necesario orar por las autoridades que estaban persiguiendo, encarcelando y matando a los cristianos. Era necesario orar. Miren, en el libro de los Hechos tenemos la historia de la iglesia, y en algunos pasajes se nos habla de cómo eran perseguidos los cristianos, echados en la cárcel, y algunos cómo fueron muertos. Pues por esas autoridades el apóstol Pablo decía que había que orar. En Hechos, capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 21 se nos habla de ello. No lo voy a leer todo, pero para que lo tenga en cuenta. Hechos 4, del 1 al 21. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían creído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fueron puestos en la cárcel, y ahí está la historia desde el verso 1 hasta el verso 21. Y en el capítulo 5, el verso 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Primero leímos que los pusieron en la cárcel. Aquí los azotaron, sí, estuvieron en la cárcel otra vez, y luego fueron azotados. Capítulo 5, en el verso 18, dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. En el capítulo 8 de Hechos, versos 1 al 3, dice: y Saulo,
consentía en su muerte. Saulo después vino a ser Pablo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pablo había sido uno de los que perseguían a la iglesia. Y Pablo ahora le está diciendo a Timoteo: ora por esas autoridades que persiguen a los cristianos, por esas autoridades que meten a la cárcel, que azotan y que matan a los cristianos. Oren por ellos. Miren esto, hermanos, no es que debían de orar por los que gobernaban y que gobernaban bien, que se portaban bien, que hacían bien las cosas o de una manera justa. No era orar nomás por ellos, era orar por todos los que estaban en eminencia, por los que estaban en una posición de gobernantes. Pablo quiere dejar bien en claro que la tarea de la iglesia es orar por las autoridades y que la iglesia debe dejar el juicio a Dios, que la iglesia debe comportarse como Cristo, que amó a sus enemigos y oró por ellos. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, enseñaba que había que dejar lugar a la ira de Dios, que Dios diera el pago. La iglesia lo que tenía que hacer era orar por aquellos que les hacían daño. La iglesia debía seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que oró por sus enemigos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos también, el capítulo 12, versos 19 al 21. Es a lo que me refiero cuando digo que Pablo enseñó que la venganza hay que dejársela a Dios, que Dios dé el pago. La iglesia lo que tiene que hacer es orar por sus enemigos, orar por aquellos que le atacan. Romanos 12, 19 al 21 dice, desde el 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Deja que Dios dé el pago. Iglesia, tu tarea es orar por las autoridades. Si se porta bien, ora por ellos. Si no se porta bien, ora por ellos. Si tú crees que hay una injusticia, ora por ellos, por quienes están en autoridad, por quienes están en eminencia, dice allí. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. El apóstol Pedro dice, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el capítulo 3, verso 9, de aquí mismo de Primera de Pedro, dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y siguiendo el ejemplo de Jesús,
en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Jesús está en la cruz y dice Lucas 23, 34. Jesús está en la cruz y Jesús ora. Dice el 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Iglesia, lo que tenemos que orar, nuestro trabajo, nuestra tarea, es orar por las autoridades. Seguir el ejemplo de Jesús, de orar, de pedirle al Padre por quienes están en eminencia. Actúen, hagan las cosas que hagan, hemos de orar por ellos. Cuando dice que debemos de orar por todos los hombres, incluye a las autoridades, incluye a los que tienen alguna posición de autoridad. Y nos dice por qué orar por los que están en eminencia. Dice, volviendo a Timoteo, el capítulo 2, dice el apóstol a la iglesia de Éfeso y a Timoteo: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué orar por todos los hombres? ¿Por qué orar por los que tienen autoridad? Para vivir quieta y reposadamente. Para vivir quieta y reposadamente. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada. Es necesario orar por las autoridades, para que podamos tener una vida tranquila y calmada en toda piedad y seriedad. Cuando habla de tener una vida tranquila, se refiere a estar libre de inquietudes externas. Hay inquietudes, hay cosas que pasan a nuestro alrededor que nos inquietan. ¿Quiere que cambien esas cosas? Necesitamos orar. Necesitamos orar. Miren cuántas cosas suceden a nuestro alrededor. ¿No será que es necesario orar por las autoridades para que cumplan con su deber? Para que hagan las cosas como deben de hacerse. Para que se acaben esas cosas que nos inquietan, que suceden a nuestro alrededor. Y vaya que nuestra ciudad necesita de nuestras oraciones. Necesita que oremos, hermanos, por nuestras autoridades. Es necesario, es necesario. Cuando en algún momento se ha tenido la oportunidad de hablar con alguna autoridad y se les dice: estamos orando por ustedes, la respuesta de ellos es: muchas gracias, lo necesitamos. Y a veces su respuesta es la primera vez que nos dicen eso, porque siempre que nos dicen algo es para reclamarnos. Y alguien puede decir: es que, ¿cómo no reclamaron? La Biblia dice que los cristianos hemos de orar por ellos, hemos de orar por ellos. Hace años estábamos en Miguel Alemán y Nainari, estábamos un grupo orando por nuestras autoridades. Y en eso sucedió algo por ahí unas cuadras más adelante. Hubo un conflicto. Cuando pasaron las patrullas, los carros de policía a un lado de nosotros, estábamos orando. Y se paró un carro y nosotros con los ojos cerrados, orando. Y se paró un carro enseguida de nosotros. Cuando terminamos de orar y abrimos nuestros ojos, era una patrulla que estaba allí. Y estaban escuchando lo que nosotros estábamos orando. Cuando terminamos de orar, ellos nos dijeron: muchas gracias por pedirle a Dios por nosotros. Síganlo haciendo. Y continuaron su camino.
Hermanos, es necesario, es necesario. El apóstol Pablo dice, oren por todos los hombres, hay que orar por todos los hombres, pero luego dice en particular por quién, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Cuando habla de esto es por todos los que están en autoridad. Y dice, ¿para qué? Para que estemos libres de inquietudes externas. Pero también cuando dice, para que vivamos quieta y reposadamente, está hablando de perturbaciones interiores. Es que si miramos a nuestro alrededor cosas que nos inquietan, vamos a tener también inquietudes interiores. Claro que sí. No estaremos en paz, no estaremos tranquilos. Nuestras emociones estarán yendo y viniendo de un lado a otro, subiendo y bajando, asustados, con temor, para que vivamos quieta y reposadamente. Pablo exhorta a que debemos de tener tranquilidad. En primera a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11, dice, y que procuréis tener tranquilidad. Los cristianos, hermanos, deberíamos de ser conocidos como personas tranquilas. Los cristianos deberíamos de ser conocidos como personas estables y maduras. Que no somos de los que causan perturbación en nuestra sociedad. Que no seamos de las personas que inquietan a los demás. Que seamos personas tranquilas. Parece que algunos hermanos se sentían inquietos en aquellos días. Y lo que Pablo está diciendo cuando dicen procuren estar tranquilos, está diciendo, estén intranquilos buscando la tranquilidad. O sea, hagan algo, estén moviéndose de tal manera que procuren estar tranquilos, inquiétense para vivir quietamente, para vivir calmadamente. Los que se sientan inquietos deberíamos de orar y orar por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Quieta y reposadamente. Dice Pablo que el verdadero propósito de la oración para con los gobernantes no es buscando ambiciones egoístas, por supuesto que no. Cuando Pablo habla de orar por las autoridades y para que podamos vivir quieta y reposadamente, él está pensando también en cómo el evangelio puede ser llevado, puede ser transmitido si oramos por las autoridades. Si las autoridades toman el control, hacen las cosas como debe de hacerse, vamos a poder trabajar llevando el evangelio sin temor. Cuando Pablo está hablando de vivir tranquilamente, se refiere a estar buscando o procurando que el evangelio vaya adelante. Entonces nosotros hemos de orar para que el ambiente o lo que sucede en nuestra sociedad sea de tal manera que podamos hablar abiertamente el evangelio sin ningún problema. En realidad, qué bendición es vivir en un país o en un área geográfica donde hay paz, donde hay ley, donde hay orden, donde podemos salir a la calle y hablar del evangelio, entregar un folleto, una literatura y decirle a las personas del evangelio. En verdad, qué bendición es vivir en lugares así. Qué bendición cuando la iglesia se puede reunir, cuando la iglesia puede tener culto, hablar del evangelio sin ningún problema. Un estudio, hermanos, y aún la sociología lo puede dar a conocer. No podemos dar por sentado de que vamos a hablar del evangelio y todo va a estar tranquilo. Vamos a poder estar en algún lugar cualquiera
y no va a haber problema. No podemos dar por hecho eso. Tenemos que orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. Miren lo que Dios le dijo pues a su pueblo cuando estaba en Babilonia, en Jeremías, el capítulo 29, el verso 7. Dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En su paz tendréis vosotros paz. Hemos de orar por los que están en una posición de autoridad. Hemos de orar por ellos para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. Una vida de tranquilidad y de calma. Una vida que debe experimentar el cristiano, pero también una vida que debe llevar el cristiano. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente. También nosotros actuar de una manera tranquila, de una manera de paz, reposadamente. Hemos de orar por eso. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y cuando dice esto, hermanos, se refiere a ser personas de respeto, personas dignas. Hemos de orar por las autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, pero también para que nosotros, dice, vivamos en toda piedad y honestidad. Oremos por nuestras autoridades para que nosotros mismos demos testimonio con nuestra conducta y con nuestra actitud hacia Dios de que somos gente de bien, que somos responsables ante Dios. Dice la Escritura, dice, hablando de la palabra, que fue inspirada por Dios y que es útil. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El cristiano debe de vivir en toda piedad y honestidad. ¿Cómo va a vivir así? Bueno, cuando estemos orando por las autoridades, vamos a estar tranquilos, vamos a vivir de una manera quieta, tranquila, en paz, y podemos también mostrar con nuestra conducta que vivimos en toda piedad y honestidad. La oración, según enseña Pablo, sustituye a la frustración, sustituye a la reacción de odio, de coraje que a veces se tiene. Hemos de orar frente a las injusticias, frente al sufrimiento. Hemos de orar que Dios mueva esos corazones, que Dios cambie esos corazones para que se haga todo en toda justicia y honestidad. Hay personas o hay razones, muchas razones, para interceder por las autoridades. En vez de hablar en contra, en vez de mostrar frustración, oremos, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Es lo que el apóstol Pablo dice que hemos de hacer como iglesia. Debemos orar por los líderes, por las autoridades, no solo para que haya seguridad personal, sino para dar testimonio de que somos cristianos, para dar testimonio de cómo se debe de vivir en honestidad y ser un testigo ante el mundo que no es cristiano. Hermanos, hemos de orar por todos los hombres, mayormente, o en primer lugar, por los que están en eminencia, por los que tienen autoridad. Acordémonos de ello. Oremos. Señor, te damos gracias por la enseñanza de esta ocasión. Te pedimos que nos ayudes a hacer conforme a lo que dice tu palabra. Señor, que oremos por todos los hombres y que nos acordemos
de aquellos que tienen autoridad, que están en autoridad. Oramos por las autoridades de nuestra ciudad en particular. Ayúdales a hacer su trabajo y que ellos puedan reconocer un día a Jesucristo como su Salvador. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.